Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Knit Crochet. Hoy les traigo un mini tutorial de cómo pueden intervenir telas para luego poder tejer con un tenedor. Van a buscar un tenedor que tenga los dientes bien filosos, ¿sí? Como por ejemplo este. Luego vas a buscar la tela que quieras intervenir. Te comento que esta técnica te puede servir para cualquier tela. Yo lo probé en mezclilla, ¿sí? Que es bastante gruesito, y también en lienzo, que es totalmente fino, ¿sí? Liviano a comparación de lo que es esta tela. Y en las dos funcionan. En el canal van a encontrar un montón de tutoriales en donde hacemos proyectos que utilizamos mezclilla, ¿sí? Reciclamos jeans viejos y demás. Entonces ahí yo les enseño distintas técnicas para poder intervenir. Y esta sería una nueva técnica que me pareció súper útil y fácil de realizar. Lo que hacemos siempre es intervenir lo que son los bordes para luego poder tejer. Y generalmente hago los orificios con esta agujita bien finita y también con una aguja. Bien, en este caso la idea va a ser utilizar este tenedor de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver de este lado, tenemos la tela, el borde, que es donde queremos hacer los orificios para poder tejer. Entonces vas a ubicarte, vamos a comenzar aquí, en el borde a 1 centímetro de lo que es el borde. Te comento, estas telas yo las estoy cortando con una tijera, ven, en zigzag, entonces me permite que en los bordes justamente no se deshilachen. Pero si no tenés esta tijera, no te preocupes, puedes hacer un surfilado a máquina o a mano, o un doblez, ¿sí? Haces un pequeño doblez así y pasas un pespunta, ¿sí? Bien, vamos con esta primera opción, que es la más firme. Te quiero mostrar cómo haríamos. A 1 centímetro del borde vamos a colocar las puntas, estos dientes que traspasen la tela, ¿sí? De esta forma, mira. Te vas a ayudar con un poquito de presión y los deditos y mira cómo pasa. ¿Ves? Se puede apreciar ahí. Lo vamos a pasar aproximadamente también 1 centímetro para que estos orificios queden bastante grandes. Y listo, ¿sí? Es así de sencillo. Mirá cómo queda, a ver si se puede apreciar ahí los agujeritos, para luego poder introducir una aguja, en lo posible bien finita, y poder tejer, ¿sí? De esta forma hacemos los orificios súper fáciles y ya nos va a ir marcando una distancia, ¿sí? Lo que tenemos entre diente y diente. Bien, como te decía, lo puedes hacer en cualquier tela, es muy fácil. Voy a tomar un rectángulo de lienzo y voy a hacer lo mismo que te mostré con la otra tela. Vamos a comenzar aquí en el extremo, vamos a colocar la primera puntita ahí y presionamos, ¿sí? Siempre a 1 centímetro del borde. Esto va a ser sumamente fácil porque en el denim sí, al ser más grueso hay que hacer un poquito más de presión, pero acá apenas lo tocas, traspasa, mirá qué bien. Y esto lo voy a ir haciendo a lo largo de todo el borde, ¿sí? Acá me hizo 4 orificios, voy a ir al costadito y voy a hacer lo mismo. Me voy a guiar del último agujerito que hice, que es este, y voy a hacer nuevamente lo mismo, ¿sí? Ahí, mira. Y así lo voy a ir realizando en todo el borde. Y así me quedó todos los orificios, uno al ladito del otro, prolijito, a la misma distancia, porque estamos utilizando como guía la distancia que hay entre diente y diente. Así que va a quedar perfecto, súper prolijito, todo alrededor de la tela. Recordad que puede ser esta o cualquier otra tela. Ahora vamos a hacer nuestra magia, lo que más nos gusta, que es tejer. Para eso elegí una agujita bien finita,
para que pueda introducir en estos agujeritos, ¿sí? Si utilizo una aguja muy grande, ¿sí? Como por ejemplo esta, que es una 3,5, no voy a poder colocar así, no va a traspasar, y lo más probable es que si hago fuerza lo pueda romper la tela, desgarrar. Así que recomiendo utilizar una aguja finita y un hilo acorde. En este caso elegí un hilo de algodón 8,3, ¿sí? Es bien finito, bien, mide 1 milímetro. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Voy a picar y tomar este nudito por detrás, ¿sí? Así. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar entonces a tejer. Vamos a estirar bien de este nudito para que nos llegue al borde y poder hacer ahí una cadena. Bien. Ahora voy a ir al siguiente orificio, voy a picar, saco hebra y hago un medio punto. Nuevamente aquí, pico, saco hebra, estiro bastante, hago un medio punto, ¿sí? Y eso es todo. Así vamos a ir realizando toda la vuelta. A medida que van avanzando, van a ver que el borde, más si la tela es finita, va a tender a doblarse, ¿sí? Como me está sucediendo aquí, ¿ves? La verdad que es mejor, ya que haciendo este doblez sin que lo hagamos, o sea, es un doblez involuntario, nos va a reforzar lo que es el borde para que luego no se deshilache, ¿sí? Estoy llegando aquí al extremo, ¿sí? De este rectángulo, y aquí lo que vamos a hacer es esto. Tengo aquí el orificio, ¿bien? Voy a picar, traigo hebra, hago el medio punto y en el mismo voy a realizar otro medio punto más. Serían dos cadenas al aire, y en el mismo orificio vuelvo a picar y hago nuevamente 2 medios puntos, ¿sí? De esta manera, respetando cada uno de los orificios que hice con el tenedor. Bien, ahora vamos a seguir con esta carpetita que estoy realizando, y aquí podemos hacer la puntilla que quieran, ¿sí? Las que más les guste, si ya se saben algunos, si no se buscan algún gráfico que les sirva. Yo voy a hacer algo muy sencillo, ya que quiero que este tutorial sea bastante corto para que ustedes solo aprendan la técnica del hacer los orificios con el tenedor. Esa es la idea. Pero como hago en todos mis tutoriales, cada vez que enseño un tip o algo que sea muy pequeño, siempre les dejo un proyecto, ¿sí? El punto que voy a hacer es muy sencillo. Voy a realizar un medio punto, 3 cadenas al aire, y en el siguiente otro medio punto, ¿sí? 3 cadenas al aire, medio punto, ¿sí? Además voy a trabajar este borde con un gancho un poquito más grande, es un 2,5, estaba trabajando con este que era 1,5, y lo que voy a hacer es esto, muy fácil, solo arquitos como para hacer un borde decorativo. Y así me quedó esta hermosa carpetita. Ese es el fin de esta telita con el borde, pero también puede ser un individual si utilizan algún otro tipo de tela también. Como te mostré al comienzo, es una técnica que nos puede servir para hacer orificios en cualquier tela. En el canal utilizamos mucho reciclar, intervenir jean, ¿sí? O mezclilla. Así que esta técnica nos puede servir para esos tipos de proyectos. Bueno, y esto es todo, ¿sí? Muy sencillo este tutorial, rapidísimo, y espero que les sirva de inspiración y que hagan sus propias propuestas. Quiero verlo pronto, sus proyectos, sus versiones. Si te gustó el tutorial, la idea, la propuesta, no olvides dejar tu like en el video, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activar campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chau.